Vamos a hacer ya. Como ven, la clase es participativa, queridos chicos. Entonces tenemos que ir participando y recordando principios de neurología y demás, ¿no? Ahora sí, alguien se quedó queriendo responderme. ¿Cuál es el patrón característico en el miembro superior del paciente con hemiplegia? Doc, ¿me escucha? No, no te escuchó más fuerte. Doc, Ahora sí, Ana, Doc, sí, no, sí, te escucho. Doc, si no me equivoco, es flexión en el brazo y una extensión de pierna. Ya, ya muy bien. Ana Loaiza, ¿no? Sí, Doc. Listo, muy bien. Ya. El patrón característico, y solo les pedí el del miembro superior en el paciente hemipléjico, es este, ¿no? Un patrón flexor, ¿no? Miren, ahí va a estar su paciente, ¿no? Y muchas veces no es tan extensor como nos decía Ana, ¿no? Es más que todo un patrón que va a ir en relación a que el pie se pone en equino, ¿no? En una posición de equino, ¿no? ¿Y por qué va a ser una marcha en segador? Porque va a ir de esta forma, caminando como si realizara un círculo, ¿no? Y va a tener este movimiento, ¿no? Entonces, clave para la materia de evaluación neurológica había sido conocer la clínica o la signosintomatología de mi paciente, o en este caso de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo es que esa enfermedad se va a presentar en mi paciente, ¿no? Entonces, si tengo un paciente, y es de acá que ha salido la pregunta que les hacía, si yo tengo un paciente con una secuela de un ABC, que es la hemiplegia, ¿qué capacidades tendrá mi paciente que viene con una hemiplegia? Su capacidad de deambulación, es decir, de caminar, su capacidad de caminar probablemente sea de un 50%, porque ha venido al gabinete, probablemente ya ha trabajado antes, ¿no? ¿Qué capacidad más tendrá? O probablemente viene con una hemiplegia donde mi paciente no ha llegado a la bipedestación, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad tendrá si solamente logra realizar la sedestación, ¿no? Solo logra realizar la sedestación, ¿cuál será la aspiración de este paciente que solamente se sienta? ¿Ustedes qué aspiración tendrían si solamente se sentaran? ¿A qué aspirarían? ¿Quién me dice? A poder desplazarse, doctora. A poder desplazarse, muy bien, ¿no? A poder primero pararse y luego a desplazarse, a deambular. Entonces, el paciente va a llegar a tu gabinete con eso, ¿no? Va a llegar con una capacidad, probablemente vas a tener uno de lesión medular y su capacidad va a ser solo levantar y mover la cabeza. ¿Cuál será su aspiración? Probablemente su aspiración, de acuerdo al nivel de lesión, su aspiración será mover solo las manos. ¿Y quién tiene que potenciar esas aspiraciones? ¿Quién tiene que potenciar esas capacidades? Yo. Yo soy el fisioterapeuta. ¿Qué tengo que hacer para potenciar sus capacidades, para lograr sus aspiraciones? ¿Quién me dice? Esto ya es regalado. Doc, Te escucho. ¿Dónde estás? doctora, ¿tengo Noemí. que prender mi cámara?
No, Noemí. Ah. Si quieres, prendela a tu cámara, pero Ya. Ya, Doc, nosotros debemos, nosotros debemos darle confianza en uno mismo, decirle, tú puedes, yo sé que tú puedes, dale con todo, 1, 2, 3, así, así, Doc. ánimos, ¿no? Bien. No digo que no, Noemí. Ánimos, Doc. Está bien. No digo que no. Una parte importante es la confianza, ¿no? La confianza que le damos al paciente, pero para nosotros poder potenciar capacidades y aspiraciones, la respuesta estaba acá. La evaluación es la parte más importante, ¿no? Por eso les decía, esto es regalado. Entonces, no sé si me dejo entender de que si tú quieres tener éxito con tu paciente, ¿qué tienes que realizar? Una buena evaluación. Dentro de lo que es el principio de la evaluación, algo muy importante es que a través de esa evaluación puedas potenciar capacidades y lograr aspiraciones del paciente, ¿no? Entonces, se dan de cuenta, estamos yendo, si bien tal vez paso por pasito y les voy explicando con chubis, todo va a llegar a lo mismo, ¿no? Bueno, continuamos. Al centrarnos en las capacidades como en las dificultades, podemos planificar el tratamiento, definir objetivos y ofrecer información adecuada, ¿no? Un principio dentro de lo que es la evaluación fisioterapéutica en el área neurológica, vamos a decir que nos centramos en las capacidades de nuestro paciente, en lo que puede hacer, pero también en lo que no puede hacer. ¿Para qué? Para que de esta forma podamos llegar a tener mayores actividades que él pueda realizar. Es decir, si él no puede levantar la mano o realizar una flexión de hombro o no logra completar una flexión de hombro, porque ha sufrido una lesión medular a nivel de lo que es, no sé, la T8, T9, pero a través de estimular el movimiento con las diferentes técnicas que vamos a ir conociendo, podemos lograr, ahí habríamos eliminado una dificultad que nosotros a través de nuestro tratamiento, a través de nuestra evaluación, hemos convertido en una capacidad, ¿no? Es decir, que al momento de evaluar te vas a encontrar con capacidades y dificultades, pero que las dificultades, después de tu evaluación y tu tratamiento, pueden convertirse en nuevas capacidades, ¿no? Pero, ¿no? Al tú centrarte en esto, tanto en capacidades como en dificultades, ¿qué también vas a ir logrando? Vas a ir planificando el tratamiento, ¿no? Porque ya has evaluado, has diagnosticado y ahora planificas tu tratamiento, ¿no? Pero algo que hacemos dentro de la evaluación es, a medida que vas planificando tu tratamiento, tienes que definir tu tratamiento en relación a objetivos. ¿Qué quieres lograr a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, ¿no? Vamos a retroceder al ejemplo que poníamos de un paciente que ha sufrido un ACV y llega a nuestro gabinete en una silla de ruedas
con el movimiento limitado. Y vamos a hacerlo así nomás, ¿no? Al ojímetro, vamos a decir, ¿no? Con una limitación en relación a un 50%. Es decir, que nos falta trabajar otro 50% para que nuestro paciente pueda llegar a ser independiente, para que pueda deambular y demás, ¿no? ¿Qué querrás lograr tú a corto plazo? ¿No? Probablemente lo que tú quieres lograr a corto plazo, muchos en los casos que he estado en algún momento cuando hacen sus defensas de caso, ¿qué dicen, no? Disminuir el dolor, aumentar rango de movimiento, ¿no? Entonces, a corto plazo, ¿qué querrás lograr con este paciente que te ha llegado en una silla de ruedas y te han dicho que no camina, que todo el tiempo está en la cama y luego lo ponen a la silla, pero no porque él se siente solo, sino porque les han dicho en el hospital que eviten que esté mucho tiempo en la cama? Entonces tú irás a evaluar y descubres que este paciente no tiene un buen control de tronco. Descubres que este paciente, como no tiene buen control de tronco, no logra sentarse sin apoyo, ¿no? Entonces, ¿cuál será tu objetivo a corto plazo? Si tú me preguntas a mí, yo diré trabajar control de tronco, ¿no? Además de trabajar control de tronco, fortalecer músculos abdominales, trabajar coordinación, trabajar equilibrio en sedestación. Esos serán mis objetivos a corto plazo. Pero cuando yo ya me estoy planteando mis objetivos a corto plazo, dentro de lo que es la evaluación. A medida que voy evaluando, también voy pensando qué es lo que yo ya puedo realizar con ese paciente. De tu evaluación van a nacer tus objetivos tanto a corto, a mediano y a largo plazo. Y a través de la evaluación que tú has realizado, has ido engranando todo lo que es la patología del paciente, sus signos, sus síntomas, las capacidades que tiene, las limitaciones que tiene y las aspiraciones que tiene, pues irás a los familiares a brindar lo que nos dice la teoría, la literatura, información adecuada, ¿no? Yo con mi evaluación he verificado que sí ha sufrido un AVC y que presenta una secuela que es la hemiplegia, ¿no? También hemos determinado que este paciente no tenía un buen equilibrio, no tiene buena coordinación, le es dificultoso comunicarse, ¿no? Entonces yo les diré a los familiares, este paciente o su hijo, su esposo, su esposa, ¿no? El grado que tenga, diré, ¿no? El paciente ha sufrido una lesión a nivel de lo que son los hemisferios cerebrales, en este caso el hemisferio izquierdo. ¿Qué es lo que pasa en esta lesión? Vamos a tener que se han visto impedidas o se han visto lesionadas determinadas estructuras. Tal es el caso del lóbulo frontal. Por eso es que tenemos la dificultad del movimiento y como la lesión ha sido a nivel del hemisferio izquierdo, esto se va a denotar ¿en qué lado del cuerpo? ¿Quién me dice? Regalada la pregunta. Si la lesión En el es en lado el derecho, doctora. derecho, ¿quién ha contestado? ¿Daniel? Yo, doc, Ah, yo ya. también. El Él Leonardo, también. 2, ya, a medio punto, porque era regalado. ¿No? Entonces yo les explicaré, les estoy dando la información adecuada. Es por eso que presenta la parálisis en mi cuerpo derecho. El patrón característico que está presentando es un patrón flexor, que este se va a dar, ¿por qué? Porque generalmente estos pacientes van a tener una etapa flácida. Seguro cuando estaba en el hospital estaba totalmente débil, así flácido, liwi liwi, le vas a decir al familiar, porque a él le puedes explicar con todas las palabras para que él entienda, ¿verdad?
Esa ha sido su etapa en el hospital, pero ahora que ha pasado el tiempo, 1, 2 meses, hemos ingresado a una etapa espástica o a una etapa rígida, dependerá cuál ha sido tu evaluación, ¿no? Entonces le dirás, para yo tratar esta patología o la secuela que ha dejado el ABC en su familiar, pues lo que yo voy a hacer es este tratamiento, ¿no? Mis enfoques están a corto plazo, lo que yo quiero lograr es esto, es esto, es esto. A mediano plazo es esto, es esto. Y a largo plazo explicarás. ¿Qué es lo que voy a aplicar? Voy a trabajar con determinadas técnicas. Voy a trabajar tal vez con termoterapia, que son mis agentes físicos. ¿Con qué querrás trabajar? Le explicas al familiar o le explicas al paciente. Y de acuerdo a tu evaluación, pues tú podrás determinar si su pronóstico es bueno o si su pronóstico es malo, porque un paciente con una patología neurológica no te va a llegar, digamos, a los 2 meses que ha sufrido la patología o se está presentando la enfermedad. Probablemente te traigan pacientes de 2 años, de 6 años, de 1 mes. Entonces, debes dar la información adecuada. ¿Por qué? Porque muchas veces damos falsas esperanzas al paciente de situaciones a las que no vamos a llegar o resultados que no vamos a lograr. Por eso, un principio dentro de la evaluación de fisioterapia en el área neurológica es poder brindar la información adecuada a través de definir objetivos dentro de lo que es nuestra evaluación. Obviamente que nosotros no sabemos cómo es que ese paciente vaya a reaccionar a la terapia, pero siempre es bueno hablar con la verdad, tanto al paciente como al familiar. La información debe ser adecuada, clara y específica. Así tampoco te vas a crear problemas, ¿no? Principios muy importantes que a la hora de trabajar con nuestros pacientes a veces se nos olvida, como el día de hoy. Una de mis internas me dice, yo sufro con los pacientes, me duele cuando ellos sienten un dolor cuando yo les hago un movimiento. Yo le digo, sí, obviamente, ¿no? Porque cualquiera que ves sufriendo a una persona, vas a sentir empatía, ¿no? Es decir, también te duele, pero, ¿no? El hecho de que le duela o a ti como terapeuta te duela es el dolor del paciente, no quiere decir que no le vas a movilizar sabiendo que esa movilización es buena para el paciente, ¿verdad? Entonces, tendremos que hacer lo adecuado, lo que realmente es, ¿no? Obviamente, dentro de nuestras terapias, ya cuando ustedes pasen a la otra materia que es quine neurológica, ahí verán que dentro del tratamiento del paciente con patología neurológica, sí le vamos a causar un poco de dolor, sí, ¿no? Pero también ese dolor le va a traer al paciente resultados, ¿no? Y eso no quiere decir que nosotros también vamos a ir a mentirle a nuestro paciente, ¿no? Nosotros debemos trabajar de acuerdo con los principios que no solo nos da la teoría, sino también esos principios que nos han sido dados en nuestro crecimiento y desarrollo como personas y ya como profesionales, ¿no, queridos chicos? ¿Hasta aquí se entiende? Sí, doctora. Ya, muy bien, gracias. Criterios de la evaluación, ¿no? Criterios para la evaluación. Un criterio de evaluación va a describir resultados de las intervenciones terapéuticas, ¿no? Es decir, que acá ya vamos a ingresar, ¿no? Con determinados criterios, ¿no? De si algo es bueno o es malo, si algo va a ser provechoso para nuestro paciente o probablemente no nos ayude,
¿no? Entonces, ya debemos de empezar a trabajar con esos criterios de evaluación, ¿no? Así como les decía, ¿no? Tienes que tener criterio clínico, tienes que empezar a desarrollar tu criterio clínico de qué es bueno, qué es malo, qué le sirve, qué no le sirve, qué terapia puede resultarle mejor, qué terapia puede llegar a lesionarlo, ese tipo de criterios, ¿no? Y bueno, el criterio como tal, dentro de lo que es la evaluación, nos va a describir un resultado de la intervención que tú hagas, ¿no? Es decir, que una vez que ya tú has trabajado con tu paciente, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a reevaluarlo. Al reevaluarlo, vas a determinar si lo que has trabajado ha sido bueno, si ha sido algo que ha ayudado a tu paciente, ¿no? Entonces, estos criterios, ¿no? Donde ya vas a utilizar tus tablas, tus evaluaciones, pues te ayudarán a decir, ¿no? Por ejemplo, te digo la escala de Daniels, ¿no? Has medido Daniels en tu primera evaluación y tu paciente daba una puntuación de 2. Has hecho una semana, 2 semanas de tratamiento y en la reevaluación que realizas a las 2 semanas tienes una puntuación de 4, ¿no? Entonces tú dirás, ah, sí, estoy trabajando bien con la terapia que estoy realizando, pero ¿cómo puedo ayudar a que mi paciente llegue al 5? Puedo cambiar esta terapia con esta otra o también puedo utilizar determinado instrumento para hacer la medición. Ya no utilizaré Daniels, utilizaré la Medical Research Council, ¿no? Utilizaré otro instrumento de valoración que probablemente se ajuste a mi paciente, ¿no? Entonces, estos criterios de evaluación te van a ayudar a discernir ¿qué instrumentos pueden ser mejores? Cuando hablo de instrumentos, hablo de escalas, de tablas, ¿no? Escalas como la escala de Daniels, escala de Ashworth. ¿Qué escalas más conocen? La escala de Bartel, la escala de Eva, ¿no? ¿Qué escala me sirve para evaluar al paciente? ¿Qué tratamiento me sirve más en esta patología de determinado paciente? ¿No? Entonces, los criterios de evaluación ya tienen que ingresar en sus mentecitas para saber discernir qué es mejor para tu paciente, ¿no? Para la consecución de un tratamiento fisioterapéutico basado en la evidencia es fundamental medir y registrar los logros, resultados deseados y esperados del tratamiento. Por tanto, el definir criterios es muy importante a la hora de realizar la evaluación fisioterapéutica, ¿no? Entonces, ¿qué te dice, no? Hoy en día hablamos tanto y yo escucho a tantos colegas decir, a ver, quiero que me traigan un trabajo, pero que esté basado en la evidencia, ¿no? Muchos artículos también que hoy en día salen, ¿no? Basado en la evidencia, ¿no? ¿Cuál es el primer error que cometemos como fisioterapeutas ya profesionales? Que nos da flojera el evaluar. O probablemente obviamos algunos pasos en la evaluación, porque muchas veces hay mucho paciente, no tenemos el tiempo, no realizamos nuestra evaluación. Por ende, no registramos cuánto ha avanzado el paciente. No sé, en la escala de EVA, cuando ha llegado a la terapia, tenía en la escala de EVA un dolor de 9/10. Esta semana ha concluido el tratamiento o sus primeras sesiones, la primera etapa, y presenta un dolor de 8/10, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento has estado aplicando para disminuir el dolor del paciente? Solamente rayos infrarrojos, aplicación de 15 minutos con una distancia de 20 centímetros y nada más. Entonces, ¿qué te dice, no? Si ya has registrado 5 días de tratamiento, rayos infrarrojos,
aplicación de 15 minutos. Dentro de la evidencia, tú estás reportando, la escala de EVA te ha dado, el inicio era 9, culmina la semana y sigue casi en 9, ¿no? Está con 8. ¿Tendrá mucho valor científico o mucha evidencia el utilizar el rayo infrarrojo en determinado dolor? Pongámosle un dolor de no sé, de una tendinitis de Kerbein, ¿no? No tiene mucha evidencia. He hecho mi escala de EVA, ahí está mi tratamiento y mi evidencia, ¿qué me dice? Que en una semana no ha disminuido el dolor, ¿verdad? Probablemente acá voy a tener factores, ¿no? De cuán crónico sea el dolor y demás, etcétera, etcétera. Pero ¿qué estamos demostrando? A través de la escala de EVA, que ha medido el dolor del paciente, más la aplicación de determinado agente físico, en la evidencia demostramos que en una semana su acción es muy baja, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen los criterios de evaluación? Que registremos nuestras evaluaciones, que podamos utilizar determinados instrumentos, ¿no? Tablas, ¿no? Que nos ayuden a medir el dolor del paciente, la espasticidad del paciente, la rigidez, el equilibrio, la coordinación, la marcha del paciente. Entonces te está diciendo que si tú quieres tener un tratamiento que esté basado en la evidencia, es importante que hagas registros, ¿no? Registros de cómo ha llegado tu paciente y registros de qué resultados has obtenido de tu primer tratamiento. Para ello es importante que nosotros conozcamos estos criterios. ¿Se entiende hasta acá? Sí, doctora. Súper. Por hoy quedamos acá, queridos chicos. Tengo que alistarme para el otro curso. Si no tengo preguntas, ha sido un gusto. Les subo las diapositivas con la grabación a la plataforma y conmigo hasta el día martes. Gracias, doctora. Listo. Gracias. Gracias, hasta luego. Chaucito. Buen fin de semana. Disfruten su fin de semana. Igualmente. Gracias, doctora. Hasta Hasta luego, luego. Chaucito. Hasta luego, se cuida. Gracias, chaucito.